¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video. Esta vez les voy a mostrar cómo reemplazar el vidrio trasero de una 2001 Suburban. Aquí, como pueden ver, está completamente destrozado. Cuando van a cambiar este vidrio, es importante ver el tipo de vidrio que tienen, ya que hay de dos tipos. Uno es este tipo de agarradera que va aquí. Esta va aquí. Este es un tipo de agarradera. Y hay otro que es diferente. Incluso el otro vidrio aquí arriba se mira diferente la parte de arriba. Tienen que tener cuidado cuando lo vayan a comprar. Si es que lo están comprando como yo, que lo compré en un lugar de partes usadas. Estos amortiguadores se despegan levantando solamente de aquí. Lo levantan y lo pueden jalar hacia arriba. Es la manera que lo van a despegar. Van a desconectar estas conexiones que van aquí. Esta solamente se presiona aquí y se jala. Le presionas y vas a jalar esta parte de abajo y va a salir. Vamos a ver si ya está. Ahorita lo vamos a abrir toda la tapa. Aquí esta tapa tiene estos pines. Estos pines de aquí, y de ahí lo vamos a desconectar. Lo vamos a sacar. Uno, aquí tiene el otro de este lado. Ahorita les voy a mostrar cómo, y los vamos a desconectar. Vámonos por partes para empezar este video. Miren amigos, yo pensaba que iba a necesitar quitar los pines, pero ahorita que quité los candados, ahorita puedo ver que solamente es necesario mover para un lado el espejo. Miren, como lo pueden ver, no le tuve que quitar los pines, solamente removí estos pequeños candados, y ahora ya lo movimos y ya está fuera. Entonces, ahora que lo tenemos fuera, ya salió este lado. Tienen que tener mucho cuidado por los vidrios. Miren, ahí está completo. Vamos a limpiar con una aspiradora todo este vidrio antes de poner el otro. Aquí tengo ya el vidrio que voy a poner. Como pueden ver, lo voy a poner aquí arriba. Lo voy a sentar así de lado un poquito aquí, y después nada más lo vamos a deslizar a que entre en los pines, y le vamos a poner el candadito que llevaba. Bueno amigos, de la manera en que yo lo instalé, lo mostré primero arriba. Lo puse por la parte de arriba y abrí la puerta trasera y lo dejé arriba. Ahorita está suelto. Ahorita, como pueden ver, está suelto, pero ya está aquí alineado en el primer punto. Aquí también ya está casi alineado. Ahorita lo que voy a hacer es de que con mi mano lo voy a empezar a mover para que se empiece a meter ahí. Lo vamos a empezar a hacer fuerza para que entre, pero para esto necesita estar alineado ese y este también perfectamente. Aquí, como pueden ver, no está completamente en el hoyo. Necesito bajarlo un poquito para que pueda entrar, si no, no va a entrar. Necesito hacerle un poquito de fuerza hacia abajo, ahí. A ver, ahí está un poquito más mejor. A ver. Ahí está un poco. Voy a levantarlo un poquito aquí arriba
y le voy a hacer fuerza para que entre. Ahorita, con la ayuda de este cincel, ya una vez que estaba en línea, le empecé a dar unos golpecitos aquí y como pueden ver, ya entró, amigos. Ya está, solamente con un martillo y el cincel ya lo pude meter ahí. Y al entrar ahí ya empezó a entrar en este lado. Voy a ver. Miren, ahí como pueden ver ya entró. Ya entró ahí. Vamos a hacerlo que llegue hasta el final. Le pueden echar WD-40 si quieren para que entre. Y al final vamos a poner ese candado. Lo vamos a poner aquí. Bueno, aquí ahora vamos a instalar el ganchito este, el candado. Ahí está casi. Le falta un poquito para adentro. Ahí está. Ahí está el candado, amigos. Está perfectamente instalado. Lo podemos dar vuelta y gira y no se sale. Ahí está. Ahora vamos a instalar el de este lado. Ahora vamos a quitar aquí este cable, que es lo que hace que se desempañe el vidrio. Lo aplastamos ahí y bajamos, como pueden ver. Aplastamos y sale. Vamos a poner pero primero vamos a aplastarlo de aquí y jalar para que pueda salir este pedazo de vidrio, y después lo vamos a conectar aquí. Lo mismo vamos a hacer con en el otro lado y lo vamos a conectar aquí. Aquí ya quedaron completamente bien estas cosas. Mire, ya está completamente agarrado bien a lo que es la camioneta. Yo pensé que estaba quebrado, pero no, es tierra. Ok, bueno, vamos a conectar la corriente para el defrost. Bueno, aquí le vamos a poner un poquito de grasa dieléctrica aquí a la conexión o el enchufe para que no haya corrosión. Vamos a ponerle un poco, ponerle un poquito de grasa dieléctrica aquí en la punta. Un poquito ponemos aquí en la conexión, que esté bien lubricado. No tienen que hacer esto lo hago yo porque me gusta ponerle eso, y lo vamos a conectar. Ok, está ya conectado, ya no se sale, y vamos a hacer lo mismo en el otro. Ponemos un poquito. De grasa, que vaya bien lubricado. Ahí está, ahí quedó. Bueno, ahorita solo le estaba sprayando un poquito de WD-40 aquí al plástico, que hay un poquito que hace como un ruidito donde raspaba con la luz. Ahorita lo vamos a mover más, a ver si se le acaba ya. Ya casi no se oye, pero todavía se oye poquito. Vamos a poner los amortiguadores que van aquí para que ahora sí quede completamente instalado nuestro vidrio trasero. Esos, como ya les había dicho antes, solamente le tienen que meter un desarmador en el clip que llevan ahí. Miren, llevan un clip, le meten el desarmador y se separa ya de la bola esa que trae. Ahí está el desarmador en el clip. Vamos a hacer lo mismo con este que tenemos aquí. Le vamos a meter el desarmador, lo levantamos y sale como este ya salió bien y ya queda la bola ahí. Pues ahí está el resultado final, amigos. Como pueden ver, ya solamente queda limpiarlo. Ahorita ya está instalado, le picamos y ya abre con normalidad. Estos todavía les falta como un poquito de fuerza a los amortiguadores, tal vez haya que reemplazarlos,
porque sí se queda, pero se siente como si le faltara ya fuerza. Pero miren, como pueden ver, ya todo está completamente instalado, está bien instalado ahí atrás. Se mira bien, cierra bien y abre como normal, como debe ser. Ahí está, cerrado. Pues esto sería todo, amigos. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.